Y saludamos a un gran amigo que por supuesto viene ahora mismo, que se llama Roberto Paredes. Él es historiador, político, periodista, comunicador, en fin, él está en todas y maneja los hilos de la política. También está ahí detrás de toda la hegemonía política, siempre él muy tete a tete con aquellos grandes personajes de la política. Roberto Paredes, bienvenido. Muy buenos días, Bruno, para tu audiencia también. Falleció Mikhail Gorbachev. Una gran pérdida para el mundo. ¿Sí? Último presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Correcto. ¿Qué hizo bien y qué hizo mal? Gorbachev. Yo creo que hizo bien al tratar de reformar un sistema cuyas contradicciones lo estaban llevando a la China, digamos, por decirlo en sentido figurado. Promovió dos reformas, la Glasnost y la Perestroika, ¿no? La apertura política, por un lado, y por otro lado, la reforma del sistema económico. Hay un libro muy bueno de él sobre eso, porque el ausentismo laboral, Bruno, era brutal. Pero al parecer la parte económica no es que le fue muy bien. No, pero lo que él tomó fue peor. Porque había un ausentismo laboral, la gente no laburaba más. No trabajaba. Claro, como era, vos tenías sí o sí, nadie dejaba de tener trabajo ahí. ¿Sí? Te cuento una anécdota, por ejemplo, que es real. Un taxista tenía que trabajar 8 horas como máximo. Entonces vos contratabas el taxi para que te lleve a tal museo. Sonaba un timbre y te bajaba ahí mismo el taxi. ¿Por qué? Y porque se cumplió las 8 horas laborales. Ya se cumplió. Entonces te dejaba, sí, ese tipo de cosas era común en Rusia, ¿verdad? O sea, pero después el ausentismo laboral se volvió muy loco. Sea, tocaba el timbre, entonces claro, era su horario de salida, pero, y paraba en seco el tipo y te invitaba a bajar. Y vos le decías, pero espera, falta 2 kilómetros. No, tomate otro taxi. Sí. Claro, te dejaban ahí. Qué bárbaro. Impresionante. Y la gente solo laboraba 3 días por semana ya. 3 días nomás. Claro, porque los viernes, que aquí en Paraguay siguen siendo viernes especiales, uno se prepara para la farra. Los jueves ellos ya se preparaban para la farra. Y los lunes faltaban porque estaban todos medio con un trago de más. O sea, es que al ruso le encantaba así tomar vodka. Y de ese ausentismo laboral habla en su libro sobre la perestroika Mikhail Gorbachev, que falleció en Moscú ayer a la edad de 91 años. Cuando él asume el gobierno tenía un poco más de 50. Era un tipo muy atractivo, sí, y muy joven para... el Papa lo quería muchísimo. Ahí tenemos imágenes. Con la Dama de Hierro. Con la dama, ella se abrió con Margaret Thatcher. Ella se abrió ante el Papa, era muy amigo suyo. Era muy amigo. Los dos fueron admiradores uno del otro, ¿verdad? Yo justamente lo conocí más profundamente a Gorbachev con Fidel Castro. Muy bien. Estuvo en La Habana también. Estuvo en La Habana. Era un tipo abierto. Ahí está con Putin. Con Putin, porque Putin era del servicio de la KGB. Sí. Y en realidad el que lo lleva es el que lo reemplaza. Primero lo traiciona, que es... ¿Cómo que se llama este señor que lo reemplaza a Gorbachev, verdad? Boris Yeltsin. Y Boris Yeltsin lo lleva como secretario general a Putin. ¿Quién después? Ahí está Ronald Reagan. Con Ronald Reagan cambiaron el mundo. Pero que también fue muy amigo de él. Fue muy amigo. Y comenzaron el proceso de desarme nuclear. Sí. Y lo más importante que hizo Gorbachev. Y hace poco vi una entrevista con él, Bruno, donde después de la invasión a Ucrania, él manifestaba su profunda preocupación y decía lo siguiente: mientras se fabrica una bomba atómica, el mundo no está libre. ¿Seguro? Claro, no está libre de riesgos. ¿Sí? Eso dijo el tipo. ¿Te emocionás vos? Yo me emociono mucho. ¿Por qué te emocionas? Una figura histórica monumental. Gorbachev. Y pacifista a muerte como yo soy. Me declaro partidario de la paz siempre. Siempre de la paz. Bueno, y ese rol que tuvo en la propia vida de Gorbachev
su mujer Raiza, porque ella también fue como un cordón a tierra de Gorbachov. Y una pieza fundamental. Es más, la muerte de Raiza le hiere, le produce una herida de muerte profunda a Gorbachov. Fue su compañera de toda la vida. Compañera de toda la vida, sí. Una tipa que contribuyó mucho a esa apertura de la Unión Soviética para con Occidente. Y el Papa soñaba en un mundo tripolar. Una Europa fuerte, un mundo tripolar. ¿Sí? Una Europa fuerte, Rusia como cabeza del mundo más euroasiático y Estados Unidos con gran influencia en Occidente. Ese era el sueño del Papa Juan Pablo II. Por eso es que cuando se produce todo lo que se produjo en la era Yeltsin, el derrumbe del bloque socialista europeo, el Papa lo siente profundamente, porque el Papa pensaba que se podía tener un bloque socialista europeo, pero reformada sobre la base de las ideas de Gorbachov. Qué linda. Esa era la postura. Qué linda tu presencia diciendo esto, porque es interesante, a horas de haberse, digamos, anunciado el fallecimiento de Mikhail Gorbachov, último presidente de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y hoy a la tarde vamos a tener un podcast con toda la vida de Mikhail Gorbachov acá en BM Online y en Spotify. Así que la gente que quiera saber detalles de la vida de este señor, último presidente de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en Spotify van a tener un podcast en horas de la tarde, ya no más. Falleció en Moscú ayer a la edad de 91 años y esta tarde, tras una larga y grave enfermedad, así rezó el comunicado, falleció Mikhail Gorbachov, dijeron fuentes del Hospital Clínico Central de Moscú a las agencias noticiosas rusas. Bueno, Gorbachov llegó al poder en 1985 en su país natal, en Rusia, lanzó una serie de reformas políticas y económicas con la idea de modernizar y democratizar la Unión Soviética, confrontada a graves crisis, justamente, partidario él de una política de acercamiento con Occidente. Era muy amigo de Reagan, era muy amigo del Papa Juan Pablo II, ya lo dijo acá Roberto, y en fin, ganó en 1990 el Premio Nobel de la Paz también Mikhail Gorbachov, y entre 1990 y 91 ocupó el puesto de presidente de la Unión Soviética antes de tener que dimitir el 25 de diciembre de 1991, lo que desencadenó en el fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Empezó a disgregarse todo eso que como costó mucho juntar. Se empezó a dividir, a agrietar la Rusia de aquel momento. De acuerdo con la agencia rusa TASS, Gorbachov será enterrado en el cementerio Novodevichy de Moscú, donde yacen los restos de destacados personajes de la historia de ese país, y se encuentra también la tumba de la esposa de Gorbachov, Raiza, que fue la compañera de toda su vida. Gorbachov llevaba años viviendo alejado del foco mediático por problemas de salud. Bueno, fue una figura referencial, ¿verdad? Fuertísima. Gorbachov. Y hay un filme documental que le recomendaría a la gente que se interesa en conocer más a fondo ese difícil tránsito que vivió Rusia en esos años, que se llama Los últimos días de Gorbachov. Es muy lindo porque él estuvo preso en una casa de campo. ¿Así? Le cortaron la comunicación telefónica. Él era consciente de que lo podían asesinar. La casa estaba cercada por los agentes de la policía política y van 2 aviones porque se produce un golpe de estado en Moscú de la gente que quería conservar el viejo régimen. Y por otro lado, ahí es que surge la figura de Yeltsin, que lidera la resistencia al golpe. Y van 2 aviones, un avión de los golpistas y el otro de Yeltsin, ¿no?
y él estaba ante la disyuntiva de subir en uno o en otro. De alguna manera se opuso, se subió al de Yeltsin. Vino. Ahí apareció Yeltsin como el héroe nacional. Gorbachev se sube ahí. Se sube y vuelve a Moscú, de la casa de campo. ¿Sí? Cuando llega a Moscú, él se da cuenta que cae en una trampa. Digamos, claro, Yeltsin se mostró magnánimo. Claro, ahí Yeltsin gana la estatura de un héroe nacional que le salva la vida a quien estaba prisionero. A Gorbachev. Y después, en una actitud vergonzosa, le pide que renuncie al Partido Comunista, un montón de cosas. Y Gorbachev, ante todos los canales de televisión, tira la lapicera y dice: no voy a firmar. No voy a firmar. Así, che. Sí, y sale del lugar. Sí. ¿En serio? ¿Tiró la lapicera? Tiró la lapicera. Como diciendo, me tendieron una trampa. Claro. Y le tendieron una trampa en serio, ¿verdad? ¿Te emociona eso también? Claro que sí. ¿Por qué te emociona tanto? Y fue un cambio muy drástico y negativo, como lo diría el propio Papa. El Papa pensaba en un cambio, pero como te digo, en un cambio con roles, con realidades renovadas positivamente. Y ahí se fue todo medio a la China y comenzó este proceso caótico que condujo a esta nueva realidad, una pugna feroz, nuevas guerras y todo ese tipo de cosas. Vos sabéis que anecdóticamente te va a interesar lo que te voy a contar. ¿Y hoy Rusia cómo está? Belicosamente está siempre. Belicoso. Rusia, y Putin se aprovechó también de todo esto. Y Putin, dolido, porque él era jefe de la KGB en Alemania, que es donde se produce la caída del muro de Berlín y otras cosas, pasó por mucho, ¿no? El tipo quiere reconstruir lo que fuera el poder imperial ruso, no la Unión Soviética necesariamente, porque en realidad Rusia ya era gigante antes de la revolución bolchevique. Es más, con la revolución bolchevique cede algunos espacios territoriales. Pero ahí no se produce lo que Gorbachev sí quería, más o menos, una especie de Estados Unidos. O sea, con estados con mucha autonomía, unidos todos, ¿no? Que era lo que el Papa también estaba favoreciendo, ¿verdad? Y te cuento anecdóticamente el Papa te refería a Juan Pablo. A Juan Pablo II. Sí. Y que trabajaba en ese momento también con Reagan para desmontar el bloque socialista europeo. Y anecdóticamente se cuenta que se mataba de la risa Reagan y le decía a George Bush, que iba a ser su sucesor, era su vicepresidente, le decía: este tipo desmoronó todo sin disparar un tiro. Nosotros tenemos centenares de misiles, ¿sí?, intercontinentales de corto, de mediano alcance, y este tipo, por el Papa, dice, desmontó todo con la palabra, el poder de la palabra. Sí, ¿no? Qué fabuloso. Es fabuloso su visita a Polonia, él era de origen polaco, claro, como tu invitado anterior, ¿sí? Y él se va a Polonia y Jaruzelski, que era el presidente militar, temblaba el tipo de pie a cabeza. Sí, y el con el Papa, ¿no? Eran millones de personas, más de 4 millones de personas le esperaban al Papa, y el Papa le dice: yo lo único que le pido es que le deje a la gente pensar y actuar de acuerdo a lo que ellos quieren. Creen. Claro, ¿no? Era solo eso, ¿no? Un mensaje parece medio tonto. Eso le movió a millones de polacos en ese momento, y se produjo el proceso de cambio o de derrumbe. Que tuvo un nombre. La Glasnost. La Glasnost, exactamente. Claro, la Glasnost. Solidaridad se llamaba el grupo que lideraba Lech Walesa. Lech Walesa, sí, famoso. Era un tipo así, Walesa, poderosísimo, ¿no? Una suerte de Euclides Acevedo. Una suerte de Euclides Acevedo salvando las diferencias. Digamos que... No, se enfrentaba, era un régimen policíaco terrible, Bruno. Sabía. Y él se enfrentó a eso. Y decime, ¿qué te parece lo de la nueva dupla de Euclides Acevedo? Yo voy a omitirme de hacer comentarios porque favorecí otro tipo de salida a ese nivel. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque yo soy seguidor de Perón, varias veces ya me declaré seguidor de Perón como estratega. Entonces, cuando le preguntaban a Perón si le íbamos a pegar al adversario con la izquierda, decía, no, con la derecha también. O sea, peguémosles con los dos brazos. Y en este caso no se respetó esa regla. ¿Sí? Se cometió, desde mi punto de vista, lo que sería un error táctico, pero si tiene todavía condiciones de ganar. Tiene condiciones de ganar. Yo le pregunto esto a Roberto porque yo pienso que hasta ahora es muy cercano a Euclides Acevedo. De hecho, no une una amistad de décadas. Es muy difícil. Unas diferencias últimas nomás, pero eso no quiere decir que ambos no se tengan en cuenta, no haya buen relacionamiento. Y Roberto es un profesional y muy maduro también en sus apreciaciones y mira lejos, al igual que Euclides Acevedo en ese aspecto, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora ya tiene él su chapa, digamos, ¿cómo se llama? Su vicepresidente. Dupla presidencial. Que su vicepresidente. Claro, parece que está Jorge Guerey, el senador y doctor. Hoy creo que surgieron algunos problemas porque ocurre lo siguiente, que ambos son de organizaciones distintas. Eso no impide que se pueda inscribir, pero tiene que inscribirse por una sola organización. O sea, una de dos. O Euclides es candidato por el sector político que lidera Jorge Guerey, que creo que se llama Partido o algo así de la Unidad Popular, o Guerey se inscribe por la chapa de Nueva República, tanto Euclides como Guerey. Lo que no se puede es articular como fuerzas. Mezclar. Claro, porque esos plazos sí ya vencieron. Esos plazos ya vencieron. Sí, y hoy creo que estaban tratando de solucionar eso, pero es simple. Todo el mundo sabe que tienen orígenes diferentes, ¿verdad? Decime, ¿qué está pasando con Kencho Rodríguez? ¿Pedirán la pérdida de investidura? Dice, ¿vos sabés algo de esto? No tengo la menor idea, no sé por qué. Y bueno, eso justamente quería preguntarte. Y tenemos, yo creo que es por esa crisis de... Hay una toma acá, una imagen, no sé si del presidente Marito con Jair Bolsonaro, puede ser, si por ahí tenés, porque se encontraron ahí en el puente que se está construyendo en la zona del Alto Paraná, y es muy importante, encontraron ahí ambos mandatarios, hoy, esta mañana, eso de las 9, cuando arrancábamos acá, ahí está esa imagen que ilustra el momento en que Mario Abdo y Jair Bolsonaro visitaron las obras del Puente de la Integración. Visitaron hoy miércoles las obras del Puente de la Integración, como se denominará ese puente, justamente, que une a las ciudades de Presidente Franco, en el Alto Paraná, y a Foz de Iguazú, en Brasil. Así que es importante también destacar esto porque se van, a pesar de todas las cuestiones, se van haciendo las cosas en general que nos podrían beneficiar a todos los que vivimos y convivimos en este país. Hace 25 años atrás moría Diana de Gales en ese accidente en París. Miramos, en el 25 años en el túnel del alma, ¿te acordás? Sí, ya pasaron 25 años. 25 años pasaron. Una mujer que impactó al mundo. Impactó al mundo. Y bueno, y uno de sus hijos va a ser seguramente y prontamente el próximo rey de Gran Bretaña. Sí.